Escucha con atención, porque si estás viendo este video no es por casualidad. Cuando Dios, o el campo cuántico si lo prefieres, está a punto de entregarte algo grande, primero reorganiza todo por dentro. Incluso comienzas a hacerte sentir incómodo. Y sí, eso es la señal, pero la mayoría lo ignora y pierde la oportunidad de cambiarlo todo. En este video, entenderás por qué esta extraña fase de tu vida puede ser el comienzo de tu transformación personal más poderosa. Hablaremos de reprogramación mental, de cómo alinear tu frecuencia energética con aquello que realmente quieres vivir, y de por qué los desafíos que enfrentas hoy son exactamente lo que te prepara para el futuro con el que sueñas. Si estás cansado de sentirte atrapado en los mismos patrones mentales, emocionales y espirituales, y estás listo para crear tu propio destino con plena conciencia, intención y enfoque, entonces mira hasta el final. Hay una clave que necesitas obtener en este video. Y si te retiras antes, tal vez pierdas el momento exacto en el que todo comienza a encajar. Aprovecha ahora y deja el like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir ofreciendo este tipo de contenido para quien lo necesita. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Mucha gente ve los videos aquí y ni siquiera se da cuenta de que no lo está. Pero suscribirse es el primer paso para no perder ninguna herramienta práctica que pueda cambiar tu vida. Si sientes que estás viviendo un llamado, este video puede ser tu respuesta. ¿Conoces esa incomodidad que aparece de la nada, incluso cuando todo debería estar bien? Pues sí, no es mala suerte ni una crisis existencial sin sentido. Es la vida tratando de despertarte. Para quienes ya han entrado en contacto con las enseñanzas de Joe Dispenza, está claro. El universo no susurra sin motivo. Cuando algo grande se está formando en el campo cuántico, la mente subconsciente comienza a resistirse, porque presiente que se le obligará a abandonar los viejos patrones mentales. El cuerpo, condicionado a emociones de baja frecuencia, empieza a reaccionar. Ansiedad, irritabilidad, insomnio, todo esto es señal de que tu realidad interna está siendo empujada a un nuevo nivel de conciencia. La mayor trampa es creer que este malestar es un castigo, cuando en realidad es la invitación más clara a la transformación personal. La neurociencia ya ha demostrado que el cerebro resiste el cambio porque quiere economizar energía. Prefiere repetir los mismos caminos neuronales en lugar de activar nuevas conexiones. Pero es ahí donde entra el poder de la reprogramación mental. Cuando meditas con intención y enfoque, activas regiones cerebrales que estaban dormidas y comienzas literalmente a reconectarte con una versión de ti que ya vibra en frecuencias energéticas más elevadas, como la gratitud y el amor incondicional. Es en esta fase de inquietud que el viejo yo comienza a morir, no con flores y despedidas románticas, sino con síntomas reales de lucha interna. Tu sistema nervioso, acostumbrado a alimentarse del estrés y la autoprotección, empieza a desequilibrarse, como quien extraña una droga. Y es precisamente eso. Tu cuerpo es adicto a las emociones de supervivencia. El dolor que sientes es el ego perdiendo espacio. La mente subconsciente grita porque sabe que está perdiendo el control. Pero si respiras profundo y practicas meditación a diario, comenzarás a percibir una coherencia distinta, la coherencia cardíaca. Una sincronía sutil entre corazón y cerebro, capaz de anclarte en el ahora y abrirte a infinitas posibilidades. Llega un momento en que el mundo a tu alrededor comienza a parecer extraño. Nada ha cambiado objetivamente, pero todo se ve diferente. Los lugares de siempre ya no tienen el mismo encanto, las conversaciones habituales suenan vacías, y esa rutina que antes era cómoda, ahora parece una prisión invisible. Esto no es aburrimiento, es síntoma de expansión. Es la primera señal de que tu conciencia está vibrando en otra frecuencia energética. Y cuando eso sucede, las sinapsis cerebrales empiezan a reorganizarse. La neurociencia lo llama neuroplasticidad, el poder de crear nuevos caminos en el cerebro. Pero lo que hay detrás de esto es mucho más que ciencia. Es el despertar del alma hacia el nuevo yo. Joe Dispenza enseña que, antes de cualquier transformación externa, hay un cambio silencioso en la percepción. Lo que antes era invisible empieza a llamar tu atención. La sincronicidad de los acontecimientos,
las señales que antes ignorabas, los patrones repetitivos que ahora claman. Esto es la mente subconsciente tratando de aferrarse al pasado, mientras tu conciencia plena comienza a ver el futuro que te está atrayendo. Esa ruptura entre los viejos hábitos y la nueva mirada es lo que inicia la verdadera reprogramación mental. Y comienza en silencio, en los detalles, cuando te das cuenta de que el problema no es el mundo, es el lente con el que venías observándolo todo. Si de repente sientes que estás desconectado de lo que antes tenía sentido, celébralo. Es una señal clara de que la vida está tratando de ponerte en movimiento. Solo percibes el escenario porque comenzaste a salir del personaje. El piloto automático está fallando, y eso es excelente. A partir de ahí, todo puede resignificarse. Al practicar meditación con foco en emociones elevadas como la gratitud, enseñas a tu cuerpo a sentir incluso antes de ver. Y cuando sientes de verdad, con intensidad emocional e intención clara, tu campo cuántico responde. Es como si la realidad empezara a reorganizarse para alinearse con la nueva vibración que estás emitiendo. Este cambio sutil en la percepción es el ensayo de la gran transformación. Si lo ignoras, desaparece, pero si lo acoges, te impulsa a un nuevo nivel de conciencia. El llamado está en la forma en que ves lo que siempre ha estado allí, en la manera en que escuchas, sientes e interpretas cada instante de tu día. La transformación no llega como un rayo partiendo el cielo. Empieza como una luz suave que cambia el tono del paisaje. Y si prestas atención te darás cuenta. La realidad está tratando de hablar contigo. ¿Vas a seguir fingiendo que es solo coincidencia? Es curioso cómo las personas piden cambio, pero huyen de la presión. Quieren una vida nueva, pero no soportan el peso del pulido. Sin embargo, el universo, o el campo cuántico si prefieres llamarlo así, no salta a ciegas. Prepara el terreno antes de sembrar, y eso significa que, antes de recibir lo que pediste con tanta emoción durante esa poderosa meditación, serás puesto a prueba. Te enfrentarás a desafíos que parecen mayores que tú, pero ahí está el punto. No son mayores, solo reflejan el tamaño del crecimiento que necesitas. Joe Dispenza enseña que es a partir de la presión que la nueva identidad comienza a esculpirse, neurona por neurona, emoción por emoción. La neurociencia confirma que, bajo presión, el cerebro entra en estado de alerta. Puede congelarse o expandirse. ¿Qué lo define? Tu respuesta emocional. Si cedes ante el miedo, activas patrones mentales antiguos. Pero si lo enfrentas con conciencia plena y respiración consciente, activas tu coherencia cardíaca, alineas cerebro y corazón y te conectas a un estado de presencia que altera toda tu bioquímica. En ese estado, no solo soportas la presión, la usas como palanca para la reprogramación mental, y eso es lo que diferencia a quienes viven en modo supervivencia de quienes están creando su propio destino. ¿Sabes por qué los desafíos parecen llegar todos al mismo tiempo? Porque están orquestados para derrumbar los antiguos pilares de una sola vez. Y esto no es un castigo, es eficiencia cuántica. El universo no quiere que tardes una década en cambiar, quiere darte la abundancia ahora. Pero para ello necesitas ser capaz de sostenerla, y solo se sostiene aquello que resiste ser pulido. La presión revela dónde aún hay fisuras, dónde tus creencias limitantes sostienen tu identidad. Y eso es maravilloso, porque solo puedes transformar lo que percibes, y los desafíos son en realidad espejos. Entonces, la próxima vez que la vida te dé un puñetazo en el estómago, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué quiere mostrarme esto sobre mí? Porque es en esa pregunta donde reside el oro. En ella activas tu poder creador. Es cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder con intención. Y al hacerlo, entras en resonancia con un nivel de energía que transforma la presión en fuerza, el obstáculo en camino y el caos en orden. ¿Quieres fuerza interior? Ya está ahí. Solo está escondida bajo capas de autoengaño y victimismo. Y ya es más que hora de sacarlas, ¿no crees? La mente condicionada clama por control. Quiere mantenerlo conocido, aunque eso le impida crecer. Entonces, cuando alguien se va o algo se desmorona, el primer impulso es de dolor, ira.
apego. Pero si esa pérdida fuera en realidad una respuesta, y si lo que llamas fin fuera el inicio del alineamiento con una nueva versión de ti mismo. Joe Dispenza explica que el campo cuántico responde a la vibración, no a las palabras, y cuando comienzas a emitir una nueva frecuencia energética, aunque sin darte cuenta, todo lo que esté desalineado con ella empieza a disolverse, no por maldad del universo, sino por coherencia. Sí, a veces el dolor es solo el reflejo del realineamiento. Las separaciones, sean afectivas, profesionales o incluso geográficas, son mecanismos de protección de la inteligencia universal. La neurociencia muestra que el cerebro busca repetir patrones, incluso en las relaciones. La mente subconsciente se aferra a lo familiar, aunque eso resulte tóxico o limitante. Por ello, cuando el flujo de la vida comienza a empujarte hacia la expansión, ciertas conexiones se rompen, y el ego sufre. Pero tu yo más profundo, aquel que ya accede a la conciencia plena y a la visualización de un futuro nuevo, sabe, algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas. La reprogramación mental ocurre también cuando dejas ir, sin luchar por retener lo que ya cumplió su función. Muchas veces, solo después de que algo o alguien sale de tu vida, te das cuenta de lo atado que estabas a patrones emocionales que impedían la entrada de la abundancia. Es como limpiar una antena. La conexión estaba allí, pero los ruidos de la vieja identidad interferían con la señal. Al soltar, abres espacio para nuevas experiencias, nuevas emociones elevadas, nuevas sincronicidades. Y entonces, por primera vez, entiendes que la gratitud no tiene que llegar solo cuando todo va bien. Puede y debe practicarse en medio de la pérdida, porque es ese estado el que activa los circuitos de la creación consciente. La meditación guiada por intención, en ese momento no es un lujo, es una necesidad fisiológica. El gran secreto es entender que nada sale de tu vida sin abrir espacio para algo mucho más alineado con lo que estás llegando a ser. El dolor de la separación es real, pero no define lo que está por venir. Si miras con conciencia, te darás cuenta de que estás siendo protegido de seguir caminos que no sostendrían tu nueva vibración. La transformación personal requiere espacio. Y a veces el universo necesita hacer una limpieza energética. Entonces, en lugar de aferrarte a lo que se fue, pregúntate, ¿qué se está abriendo en mí a partir de esto? Porque mientras insistas en sostener lo viejo, lo nuevo se queda afuera, esperando ser permitido entrar. Nadie gusta de esperar. La mente apresurada, programada para la gratificación instantánea, se retuerce cuando los resultados no llegan en el tiempo deseado. Pero es precisamente en ese aparente vacío donde el universo trabaja más. Joe Dispenza enseña que al emitir un deseo con intención clara y emoción elevada, el campo cuántico responde. Solo que entre el pedido y la manifestación existe un intervalo precioso, el tiempo necesario para que te vuelvas compatible con lo que deseas recibir. La espera, en realidad, no es pasividad. Es un laboratorio silencioso de maduración energética, emocional y neurológica. Es el periodo en el que el alma ensaya cargar lo que ha pedido. Es en ese espacio-tiempo donde la reprogramación mental se intensifica. La neurociencia demuestra que nuevos hábitos, nuevas sinapsis y nuevos estados emocionales necesitan repetirse para consolidarse. Necesitas vivir, pensar y sentir como quien ya posee aquello que desea, incluso antes de ver los resultados en el mundo exterior. La gratitud, practicada en el durante, no solo en el después, se convierte en una señal magnética poderosa. Es ella la que sostiene tu frecuencia energética elevada, incluso cuando todo parece detenido. La espera no es castigo, es construcción, y quien entiende esto empieza a percibir milagros ocurriendo entre las líneas del día a día. Pero hay un detalle importante. Esta fase exige vigilancia, porque es precisamente durante la espera cuando los viejos patrones mentales intentan regresar. Susurran, esto no está funcionando, no eres lo suficientemente bueno, nada cambiará. Y si crees en ello, vuelves al ciclo de siempre. Por eso, mantener la coherencia cardíaca durante la espera es una práctica estratégica. Respiración consciente, enfoque en el corazón, activación de emociones como el amor,
la paz y el optimismo. Esa combinación bioquímica te ancla en el ahora e impide que la ansiedad contamine tu creación. Esperar, cuando estás en un estado de presencia, deja de ser una carga y se transforma en un portal. La espera es el entrenamiento invisible de los grandes creadores de realidad. Es donde se forja la consistencia, la integridad vibracional y el autoconocimiento. Es donde demuestras no al universo, sino a ti mismo, que estás comprometido con el nuevo yo. Lo que haces mientras nada sucede determina todo lo que va a ocurrir. Entonces, en lugar de preguntar ¿cuándo llegará?, pregunta ¿quién necesito ser para que esto se manifieste? Porque la verdad es simple. El universo no responde al tiempo cronológico, responde a la frecuencia que mantienes. ¿Vas a seguir esperando como víctima o vas a usar ese tiempo como herramienta de maestría? Si pudieras espiar el interior de un capullo, no verías algo bonito. Verías destrucción. La oruga no se transforma lentamente en una mariposa manteniendo su forma. Literalmente se deshace. Sus células se disuelven, su antigua estructura se desintegra. Y solo después de eso es cuando lo nuevo comienza a emerger. Ese es el modelo biológico de la verdadera transformación personal. Joe Dispenza enseña que para crear una nueva realidad no basta con cambiar pensamientos. Es necesario permitir que el viejo yo muera. Y eso no sucede sin confusión, sin miedo, sin un período oscuro en el que nada parece tener sentido. Pero es en ese caos interno donde ocurre la magia. En la metáfora de la metamorfosis, el capullo representa la fase de la reprogramación mental. Ese momento en el que te retiras del mundo exterior, te sumerges en tu interior, enfrentas tus sombras y comienzas a visualizar una nueva versión de ti mismo. Pero el cuerpo resiste. La mente subconsciente, que operaba el 95% de tu vida en piloto automático, clama por control. Es en ese punto donde muchos se rinden. Sin embargo, quienes persisten, aún sin ver resultados inmediatos, comienzan a activar un nuevo código biológico. La neurociencia confirma que, expuesto a emociones elevadas y a una meditación con intención, el cerebro empieza a formar nuevas redes neuronales. Es como si las alas comenzaran a dibujarse. Lo interesante es que en el capullo, la mariposa ya existe en potencial antes de manifestarse. Lo mismo se aplica a ti. Esa versión más auténtica, libre, abundante y consciente, ya vive en tu campo cuántico, pero para alcanzarla, necesitas tener el coraje de atravesar el proceso sin intentar acelerarlo. Es necesario sostener la frecuencia energética incluso cuando todo parece detenido. Es preciso confiar en que, detrás del silencio, hay una inteligencia reorganizando tu estructura interna. Cuando practicas la meditación diaria, activas la coherencia cardíaca y envías al universo un mensaje claro: estoy listo para volar. Pero no te engañes. El capullo es apretado. Exigirá de ti paciencia, rendición y enfoque. Provocará desencadenantes. Te obligará a mirar todo aquello que evitaste. Sin embargo, también revelará tu fuerza, tu luz y tu verdadera capacidad de crear tu propio destino. La mariposa nunca vuelve a ser oruga. Una vez que atraviesas ese portal, no hay vuelta atrás al antiguo yo, y eso, aunque asuste, es liberador. Entonces, si hoy sientes que estás en medio del caos, recuerda, quizás no sea el fin, tal vez solo sea el comienzo del vuelo. Ya te estás transformando. Solo necesitas continuar hasta romper el capullo. Mucha gente, al enfrentar momentos de dolor, cae en la trampa de creer que está siendo castigada. Dios me está castigando, piensan. Pero esa idea es fruto de un condicionamiento antiguo, heredado de generaciones que no conocían los mecanismos invisibles de la conciencia. Joe Dispenza nos muestra que el universo no juzga, no castiga, no penaliza, simplemente responde. Responde a tu vibración, a tus patrones mentales y emocionales, a la energía que proyectas. Y muchas veces el dolor no viene a destruirte, sino a despertarte, a romper los ciclos inconscientes que te mantenían atrapado en una identidad que ya no sirve. El dolor es una alarma, no una sentencia. A nivel de la neurociencia entendemos que el dolor emocional activa áreas del cerebro muy similares a las del dolor físico,
y eso tiene una función biológica poderosa: llamar tu atención. El problema es que la mayoría reacciona a esa señal con victimismo o negación, y así pierde la oportunidad de transformarse. La mente subconsciente interpreta el dolor como algo que debe evitarse, pero el yo superior ve en él una oportunidad de reinicio. Por ello, en lugar de resistir, necesitas investigar. ¿Qué intenta mostrarme este dolor? ¿Qué creencia hay detrás? ¿Qué emoción estoy reprimiendo? Ese es el inicio de la reprogramación mental, el momento en que el dolor se convierte en una herramienta de despertar. Cuando accedes a estados de conciencia plena durante la meditación, comienzas a percibir que el dolor no es personal, no está en tu contra, está al servicio de algo más grande. Al practicar coherencia cardíaca y gratitud incluso en los momentos difíciles, reconfiguras la manera en que el cerebro y el cuerpo procesan el sufrimiento. Esto cambia tu química, tu fisiología y, en consecuencia, tu realidad. El dolor, entonces, deja de ser una carga y se transforma en un portal, un umbral entre lo viejo y lo nuevo. Es en ese punto donde muchos sienten el llamado para cambiar creencias, romper patrones emocionales y alinearse con la verdadera abundancia. Diferenciar el dolor del castigo es un antes y un después en el camino espiritual. Cuando entiendes que estás siendo pulido, no castigado, algo cambia dentro de ti. Surge una fuerza, una claridad, una nueva disposición para crecer. El dolor sigue existiendo, pero ahora tiene propósito, y el propósito da sentido. Entonces, la próxima vez que la vida apriete, pregúntate, ¿qué en mí está siendo invitado a evolucionar? Porque al hacer esto, dejas de estar en la posición de víctima y asumes el rol de co-creador. Y ahí, amigo mío, el juego cambia, porque comienzas a usar incluso el dolor como combustible para crear tu propio destino. Nada sucede por casualidad. Y no, esto no es un cliché espiritual, es física cuántica en acción. Cada experiencia vivida, cada encuentro, cada dolor y cada éxtasis trae consigo un paquete de información que debe integrarse. Joe Dispenza muestra que todo lo que vives forma registros energéticos en el cuerpo y en la mente subconsciente. Y si no los integras conscientemente, esas experiencias continúan operando silenciosamente, influyendo en tus decisiones, emociones e incluso en tu salud. La vida no quiere que simplemente superes lo vivido, quiere que comprendas, resignifiques e incorpores, porque así evolucionas hacia tu versión más elevada. La integración no es algo pasivo, requiere intención, presencia y madurez espiritual. Significa mirar al pasado sin juzgar, identificar los patrones mentales activados por cada situación y transformar esa información en sabiduría práctica. La neurociencia confirma que, al revisitar un recuerdo bajo un nuevo estado emocional, como la gratitud, por ejemplo, literalmente reconfiguras la forma en que ese recuerdo queda registrado en el cerebro. Es decir, reescribes tu pasado dentro de ti, y eso cambia tu campo electromagnético, altera tu frecuencia energética y envía una nueva señal al campo cuántico, reorientando el flujo de las experiencias futuras. Este proceso se potencia con prácticas como la meditación diaria y la coherencia cardíaca, ya que ayudan a desacelerar el sistema nervioso y a crear un espacio de seguridad interna para que la mente y el corazón se comuniquen. Es en ese estado donde surgen los insights, las revelaciones y los momentos de profunda claridad. De repente, todo comienza a tener sentido. La pérdida que parecía injusta, la decepción que parecía aleatoria, el fracaso que dolió tanto, ahora revelan una secuencia, un orden oculto, una inteligencia amorosa que guía cada detalle. Y te das cuenta, nada fue en vano. Todo estaba conspirando para alinearte con lo que realmente eres. El silencio asusta. La mente quiere respuestas inmediatas, señales claras, garantías. Pero el camino de la verdadera transformación rara vez grita, susurra. Joe Dispenza enseña que cuando plantas una nueva intención en el campo cuántico, necesita tiempo para organizarse y colapsar en realidad. Solo que, en ese intervalo, la mente subconsciente entra en pánico. ¿Y si nada está sucediendo? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Esas son voces antiguas, programadas para la supervivencia. Pero la verdad es
es precisamente en el silencio donde la semilla comienza a germinar. Y tu única tarea en ese punto es confiar. La confianza es una elección energética. No tiene que ver con ver, sino con sentir. Es mantener la frecuencia energética incluso cuando no hay evidencia externa. La neurociencia ya ha demostrado que el cerebro no distingue entre lo que se vive realmente y lo que se visualiza intensamente con emoción. Cuando meditas y activas la emoción de la gratitud, como si lo que deseas ya hubiera ocurrido, tu cuerpo responde con una nueva química, y eso cambia completamente tu campo electromagnético. Esa vibración envía señales al universo, el cual responde no a la duda, sino a la certeza emocional. Confiar es, por lo tanto, un acto tanto biológico como espiritual, pero mantener esa confianza en la oscuridad exige práctica. Por ello, la meditación diaria, la coherencia cardíaca y los estados de presencia no son solo hábitos, son disciplinas de creación consciente. Impiden que seas devorado por el ruido de una mente condicionada que intenta sabotear lo nuevo. Porque sí, el viejo yo hará de todo para volver. Te convencerá de que nada está funcionando, te empujará al piloto automático, y es ahí donde entra tu papel de creador. Mantener la claridad, sostener la intención, vibrar en emociones elevadas, incluso cuando todo parece detenido. Porque detenido no significa inactivo, significa en gestación. La incertidumbre es el origen de la creación. Solo en la ausencia de control total es que lo nuevo puede nacer. Confiar en el proceso es confiar en uno mismo. Es saber que hay una inteligencia tejiendo la realidad de una manera más sabia de lo que tu mente lineal puede comprender. Es como mirar el cielo nublado y saber, en el fondo del corazón, que el sol aún está allí. No porque lo veas, sino porque conoces su presencia. Entonces, cuando todo parezca silencioso y la respuesta tarde, respira, recuerda tu intención, reconéctate con tu visión. Porque en ese instante, más que nunca, el universo está escuchando y moldeando en silencio lo que estás a punto de vivir. Piensa en una semilla. Tiene que ser enterrada en la oscuridad de la tierra, romper su propia cáscara y crecer contra la gravedad hasta alcanzar la luz. Nadie llamaría a ese proceso sufrimiento injusto, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros quienes pasamos por la presión, la oscuridad o la ruptura interna, rápidamente lo etiquetamos como tragedia. La verdad es, todo crecimiento real nace de la adversidad. Joe Dispenza nos recuerda que el malestar es una señal de expansión inminente. El dolor, muchas veces, es el parto del nuevo yo, y no hay milagro sin colapso. Así como el carbón necesita presión para convertirse en diamante, la conciencia necesita desafíos para despertar. Mira el bambú chino. Pasa 5 años sin crecer visiblemente. Durante ese tiempo, desarrolla raíces profundas que crean el sustento para un crecimiento acelerado en los años siguientes. En cuestión de semanas, alcanza metros de altura. Y si alguien no conociera ese proceso, podría pensar que esa planta fracasó. Pero lo que parecía estancamiento era en realidad preparación. La neurociencia demuestra que los cambios profundos ocurren antes de hacerse visibles. La reprogramación mental es así. Meditas, visualizas, practicas gratitud, y aparentemente nada sucede. Sin embargo, por dentro se están formando nuevas redes neuronales, se están anclando nuevas emociones, y tu frecuencia energética se eleva. Otro ejemplo, el oro solo se purifica en el fuego. Sin calor extremo sigue estando lleno de impurezas. De igual modo, el ser humano solo accede a su poder más auténtico cuando se enfrenta a aquello que lo obliga a ir más allá del ego. La adversidad quema las capas falsas, destruye las máscaras, derriba las excusas, y es solo entonces cuando aparece el verdadero brillo. Durante ese proceso, es común que el cuerpo resista, que la mente sabotee y que la duda grite. Pero es en ese punto donde la práctica diaria de la coherencia cardíaca se vuelve esencial. Es ahí donde la intención y el enfoque ganan fuerza, y el campo cuántico empieza a responder con señales, encuentros y giros inesperados. Porque el universo reconoce a quien sostiene la vibración, incluso en el fuego. Estas metáforas no son solo hermosas inspiraciones, son mapas. Muestran que la adversidad
no es el fin, es el camino, el territorio entre lo que eras y lo que estás a punto de ser. Cuando cambias la perspectiva, dejas de ver los desafíos como obstáculos y empiezas a verlos como maestros. La mariposa, el bambú, el oro, la semilla, todos te dicen lo mismo. Mantente firme, incluso cuando todo parezca desmoronarse, porque es ahí donde todo se alinea para florecer. Y si escuchas con el corazón, entenderás que el universo nunca quiso destruirte, solo prepararte para llevar la luz que siempre fue tuya. Y ahora dime, ¿qué parte de este video te llegó más? ¿Has sentido alguna vez estas señales pero no sabías lo que significaban? Cuéntalo en los comentarios. Quiero saber mucho cómo esto resonó con tu camino. Aprovecha y suscríbete al canal ahora. Activa la campanita de notificaciones y asegúrate de no perder los próximos contenidos que pueden acelerar tu transformación personal.